Ejemplo número 5. En este ejemplo número 5 nos piden que miremos si la función raíz cúbica de x es derivable en x igual a 0. Entonces cuando me preguntan directo si una función es derivable, lo que me están pidiendo es que compruebe la definición de derivabilidad de la derivada tanto por derecha como por izquierda. Entonces vamos a plantear primero la general y si se puede resolver de un solo, lo hacemos de un solo. Entonces yo sé que f' evaluado en 0 lo podemos encontrar como el límite cuando x se acerca a 0. ¿Sí? Acuérdense de la definición, es esta, ¿verdad? Límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c partido, esta f salió bien feita, f menos c. Esta es la derivada en un punto c, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría f', la derivada evaluada en 0. Okay. Entonces aquí nos queda la derivada evaluada en 0 va a ser igual al límite cuando x se acerque a 0 de la función de x, o sea, raíz cúbica de x, menos la función evaluada en 0, que sería la raíz cúbica de 0, que no tiene ningún problema, dividido x menos c, usando la definición de un lado, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar que la derivada en 0 no es más que el límite cuando x tiende a 0, y nos queda aquí, lo voy a pasar a exponentes, x a la 1/3 sobre x, porque obviamente raíz de 0 es 0 y 0 pues es 0, ¿verdad? Y entonces estos dos términos ya no están. Ahora, lo que nos queda aquí para resolver no tiene ningún problema este límite realmente. Vamos a simplificar usando exponentes porque evidentemente aquí nos queda 0 sobre 0, entonces nos va a quedar aquí límite cuando x tiende a 0 de, aquí tenemos un 1 menos 1/3, aquí nos queda 1 sobre x a la 2/3, ¿verdad? 1 es 3/3 menos 1/3, 2/3. Y entonces aquí nos quedó algo interesante, nos quedó simplemente la forma 1 sobre 0. Pero yo voy a hacer algo, cuando a mí un límite me queda 1 partido 0, ese 1 partido 0, ¿a qué es igual? Ese es igual a infinito. Y si este límite me da infinito, yo concluyo aquí que el límite no existe. Pero ¿qué significa hasta este punto que un límite me da infinito? Recordemos, la derivada, geométricamente, la información que me da es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, si una pendiente me queda infinito, yo estoy hablando que en 0 lo que yo tengo es una recta vertical. Por eso es que era el tercer tipo de discontinuidad del que hablamos antes. Voy a borrar mi definicióncilla por aquí y vamos a verlo gráficamente. Si yo tengo, ya me cansé, aquí x y y, vamos a hacer la gráfica de la raíz cúbica de x. Si ustedes recuerdan, la raíz cúbica de x es la función inversa de la x al cubo, y la x al cubo, voy a hacer aquí un poco rápido. X al cubo es esta, ¿verdad? Y si ustedes trazan aquí una recta y igual a x y lo giran, esta nueva de acá va a ser justamente la gráfica de la raíz de x, de la raíz cúbica de x. Entonces la voy a dibujando así. Esta sería la gráfica de f de x igual a raíz cúbica de x, ¿sí? Y ahora aquí pasa lo interesante. En el punto 0, si ustedes grafican una recta tangente, les queda una tangente vertical. Y si nos queda una tangente vertical, nosotros decimos que esta cosa no es derivable en el valor de x igual a 0, debido a que aquí tenemos una tangente vertical, o bien porque a la hora de hacer la definición, la derivada en 0 no existe, porque nos quedó una derivada al infinito. Y aquí viene la importancia de algo. Cuando nosotros hablamos de límites, si un límite, nosotros ponemos directo que un límite no existe porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha son distintos, y está bien. Pero también solemos poner que no existe cuando un límite nos da infinito. Pero por eso es que les he hecho mucho énfasis en que cuando les dé infinito, lo escriban y que lo digan, ok, no existe, porque hay que saber a qué tiende el límite para saber por qué razón el límite no existe. Porque en el caso anterior del valor absoluto, pues como la derivada por la izquierda y la derivada por derecha quedaron diferentes, la derivada no existía. Entonces decir que no existe es como salvajismo y no sé qué pasó.
Pero si yo digo que no existe porque las derivadas son distintas, esa es una razón. Pero si yo digo que las derivadas, la derivada por derecha y por izquierda sí me dio un mismo número, pero aquí la derivada me dio infinito, entonces eso significa otra cosa, otro tipo de razón por la cual una función no es derivable. En el anterior, bueno, si la derivada por izquierda y derecha nos dan distinto, simplemente son dos derivadas diferentes, y aquí que la función en ese punto lo que tiene es una recta vertical o una tangente vertical. Y con eso terminaríamos los 5 ejemplos de derivadas, entre comillas, que es nuestra primera introducción, antes de pasar a lo que ya todo el mundo conoce como las reglas. Pero de nuevo, las reglas de dónde me las voy a ir sacando, no me las voy a inventar, ¿sí? Ni les voy a decir así es por siempre. Cada una de las reglas las voy a ir sacando de la deducción de la definición. Entonces voy a hacer un par y por inducción vamos a concluir que, ok, la derivada de x a la n es tal cosa, ¿verdad? Pero básicamente con eso nos quedamos al hablar del concepto de derivabilidad y de dónde viene el concepto de la famosa derivada.